Pau, estoy aquí de nuevo en un espacio de Abrajadabra, Arte y Espiritualidad. En esta oportunidad estamos con Paula Rivera, la persona que está detrás de la marca de la hechicería. Y bueno, para mí es realmente un honor tener a esta persona acá el día de hoy. Paula, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito quién eres y sobre todo como para ir empezando, cómo fueron pues tus inicios con este mundo del esoterismo, el mundo de la magia, que es prácticamente el tema que siempre estamos casi siempre tratando en este podcast. Ok, bueno, muchas gracias por tomarme en cuenta, por invitarme a este espacio. Qué chévere, qué divertido poder compartir cositas por acá. Bueno, yo soy Paula, soy muchas cosas, aparte de estar solo metida en lo que tiene que ver con el mundo de la magia y del esoterismo. Em, de profesión, soy diseñadora y muchas de esas cosas son parte de lo que terminó aplicando desde la hechicería. La hechicería es algo como más o menos una pequeña criatura que surgió a partir del el interés que tuve de algún modo por todo lo que tiene que ver con el esoterismo y con querer compartirlo, más allá de con quererlo, con compartirlo. Porque de alguna forma, tanto por el lado de mi familia como por algunas otras cositas, ya tenía muchísimo tiempo de estar ligada a lo que tiene que ver con la magia y con todo lo que por estos lados sucede. Entonces, más o menos desde un pequeño interés, casi como un hobby, em, fue creciendo como la necesidad de querer compartir muchas cosas desde lo que creía en ese momento, que conocía, y desde el cómo de alguna manera esperaba y pretendía hacerle la vida un poquito más fácil a muchas personas. Y digo como de hacerle la vida más fácil porque, no sé, ahorita es como súper fácil que llegues y pongas en Google o en alguna red social, eh, no sé, el querer saber sobre alguna cosa o el querer buscar algún artículo o algún producto que te sirva para hacer cositas esotéricas y vas a encontrar por cualquier lugar. Cuando nosotros empezamos de alguna manera, no era tan así y entonces de ahí más o menos como que empezamos a movernos en el interés y en la búsqueda de querer hacer grande el conocimiento y querer como compartir un poquito de ese interés que para nosotras con mi mami era como un interés chiquitito, un algo que teníamos como muy personal, que manejábamos nosotras, más como de la casa y ya, más o menos como de por ahí van haciendo como esa búsqueda hacia esa magia, hacia el querer moverla, sentirla y al también de alguna forma como exteriorizar el cómo la manejábamos en nuestros espacios personales. Sí, bien, pues mira que este sentimiento creo que te lo entiendo muy bien porque dentro de este mundo del esoterismo, pues aún hoy que hay información que está abierto y todo eso, aún me sigue pareciendo que los espacios son muy cerrados donde realmente se trata el tema de una forma trascendental, ¿no? Porque Ujú. pues está todo este comercio que hay alrededor de él, ¿no? Que obviamente genera una opinión pública, genera una atracción, un entretenimiento, por así decirlo, y pues bueno, cosa que no me parece que esté mal ni nada por el estilo, pero realmente los espacios donde esto se trate de una manera mucho más trascendental me siguen pareciendo cerrados, entonces me gusta ese sentimiento en el cual tú dices, nació como esa manera, esas ganas de compartir de cierta forma esto, porque sí, te entiendo muy bien, creo que hace unos 15 años, diría yo, 20 años, que esto realmente no era así de abierto, pues, ¿no? Habían ciertos textos y ciertos círculos muy cerrados, donde pues había como una vaina medio underground, donde las cosas se movían así, mediante de pronto un poco los blogs y ese tipo de cosas, pero ya pues a lo que hay hoy, no, pues la verdad no se compara con lo que hay hoy, ¿no? Bueno, Paula, y más o menos en cuanto, si nos ponemos un poquito a hablar en materia, ¿cómo ha sido ese acercamiento espiritual? Si nos puedes decir alguna experiencia, por ejemplo, personal que te haya dicho a ti, no, mira, esto me hizo creer en eso, o a partir de este momento de mi vida fue que yo empecé de cierta forma ya
a tomarlo como más en serio o a involucrarme mucho más. ¿Qué es eso que tú de pronto dirías que te pasó, tal vez de pronto como experiencia personal, que provocara pues este interés? Listo. Pues en realidad mi familia siempre estuvo como muy metidita en esto. Desde mi bisabuelita, mi familia ha sido siempre muy joven en cuanto a los abuelos, los tíos y demás. Entonces yo conocí a mi bisabuelita, era una mujer muy joven en su momento y ella era de quien se aprendían cositas porque siempre estaba haciendo algo. O sea, era como alguien que tenía entre sus cosas azufre, que tenía cosas como por ahí para siempre estar moviendo. Y nosotros, digamos que fuimos creciendo con eso como si fuera algo simplemente natural, ¿sabes? Como hacer café, Ujú, de alguna manera así. ujú. Entonces, como que simplemente traíamos ya un poquito de eso y a medida que yo fui creciendo, tuve como un interés muy grande por el mundo de los sueños y era algo como que me interesaba cuando estaba en el colegio, de alguna manera. Em, y desde esos conocimientos o esa búsqueda de querer entender los sueños y entender un poco de lo que pasaba en todo este universo, empecé como a interesarme en un par de cositas, pero todo era como te dije, como muy algo que a uno le gusta y que uno lo tiene ahí al ladito, pero no algo ni a lo que me dedicara, ni algo que me hubiese cambiado el pensamiento en ese momento. Ya un par de años más adelante, mi mami tomó como la decisión en algún punto de, al encontrar esos sentires así que yo tenía y al manejarnos siempre con presentimientos, cosas, o sea, como eso que para uno es como, ay, no, simplemente es un presentimiento y demás. Ella llegó y yo sé que no necesariamente es cierto que ese mito deba ser así, pero me regaló una baraja de tarot. Y siempre he dicho que para mí esa fue una puerta de entrada a la que no le encontré salida después, porque fue como el meterme súper de lleno a querer aprender, a volverme la loca pues del tarot, que no lo soltaba ni un minuto y lo estudiaba y lo estudiaba y lo estudiaba porque quería simplemente, o sea, lo toqué y sentí que fue parte pues de mi vida de alguna manera muy fuerte y empecé a hacerlo como muy mío. Ya con todo esto, tiempito después de eso, vino la cuarentena, vino como todo este auge y esta necesidad de encontrar algo en lo que pudieras meterte de alguna forma, como espiritualmente, creer, entender y a lo que pudieras entregarle o a lo que, con lo que pudieras tú de alguna forma comunicarte. Y ahí fue en donde definitivamente me centré muchísimo en querer aprender como muchas más cosas y en el empezar a ver como todo lo que en ese mundo paralelo que siempre tuve ahí al lado, no era como una cosita que simplemente estaba puesta allá, sino era algo que había estado muchas veces tocándome la puerta y que ya en ese punto lo dejé y permití que entrara y empecé a conocer un montón de maestros y un montón de herramientas y cosas que me ayudaron a expandirlo y a tomarlo como súper en serio, porque había vivido toda mi vida siempre pensando que no creía en nada de algún modo. O sea, nunca practiqué ninguna religión ni alguna cosa. Y ya cuando me metí de lleno en todo esto, fue como, ok, encontré cuál es mi punto y encontré el sitio y el puntito de partida que me puede brindar las respuestas que necesito. Sí, encontrarlo como una especie de camino espiritual, ¿cierto? Ujú, Interesante pues lo del tarot. Mira que el tarot siempre es muy introductorio, el tarot ujú. es como una puerta por la que de pronto uno se ve llamado hacia ese tipo de conocimientos. Personalmente también te lo digo, pues yo creo que la meditación y el tarot fueron las primeras cosas que yo empecé a mirar. Y pues centrándonos un poquito en el tarot y hablando un poquito del tarot, Paula, ¿qué tipo de barajas te gustan? ¿Qué tipo de escuela has seguido? ¿Cómo has aprendido a leer el tarot? Lo haces también comercialmente, ¿cierto? Sí, también. ¿Cómo ha Pues sido eso? entre el tarot me muevo únicamente con barajas de las esenciales Muy clásicas. bien. Trabajo pues con Marsella, trabajo también con Rider, inicié con Marsella y tuve diferentes maestros. Una de mis maestras está en Argentina y empecé, digamos, en principio queriendo hacerlo sola. Así que
más bien era como una búsqueda en libros, en querer aprender cosas, en imaginariamente intentando interpretar las cosas como a lo que llegara para mí, pero después empecé a hacerlo con ayuda pues de estos diferentes maestros que claramente hay muchas cosas que tú y yo sabemos que dentro de un libro no es suficiente, sino que tú necesitas a alguien más para que te comparta ese tipo de conocimientos. Y de ahí fue como que empecé a agarrar muchas más cosas y bueno, desde entonces todavía y todos los días siempre se sigue aprendiendo. Así que nada. Sí, pues mira que así uno pueda tener de cierta manera un camino que es muy personal dentro de la magia o dentro del esoterismo, dentro de esta parte pues esotérica, siempre va a aparecer pues esa figura, ¿no? Que hay algún momento donde tú necesitas contrastar de cierta forma tu proceso con el de los demás y así mismo retroalimentarlo y aprender, ¿no? Entonces, también, pues no es muy recomendable, diría yo, que hacerlo completamente solo, ¿no? Aislado con tus propias concepciones, porque hay un momento en que se te agotan los recursos y no puedes Ujú. como seguir profundizando, no puedes seguir indagando. Listo. Pues Paula, yo te conocí a ti a través de lo que era la hechicería, del lugar pues que tuviste primero como algo abierto. Me gustaría pues que habláramos un poco de eso, cómo llegaste como a ese punto, cómo se provocó todo eso ya cuando hiciste este lugar y más o menos de qué se trataba el sitio. Listo. Bueno, la hechicería, antes de ser el punto físico que todos conocieron, la hechicería inició como una tienda virtual y fue exactamente como a inicios de la cuarentena. Así que éramos una tienda pequeñita que lo primero que hacíamos era comercializar barajas de tarot. O sea, siempre tratando de conseguir barajas de tarot que fueran novedosas, que fueran raras, porque para mí en ese momento y para el círculo que yo estaba empezando a tocar y la pequeña comunidad que estaba empezando a establecer por medio de esa mini hechicería, eh, tenía intereses en algo más allá. En ya conocíamos un clásico, ya conocíamos una cosa, quiero algo más, quiero algo que me llene más, algo que me conecte, que me dé lucecitas de otra manera, porque también ayuda a sentir que la herramienta es diferente o que conecta más de manera personal. Y cuando eso pasó, sentí de algún modo que era o sea, no de tan fácil acceso poder tener este tipo de cositas. Y entonces, paralelo a mi trabajo de ese momento, que era súper, súper pesado, me puse loquísima y empecé a hablar con diferentes marcas y demás que ni siquiera estaban en Colombia. Y en ese momento era pues mucho más joven, era pequeña, digamos, para el mercado y de alguna manera creo que hasta ni siquiera me llegaban a tomar como completamente en serio como debía ser, pero empecé a hacerlo y empecé a obtenerlo y al tenerlo de esta manera, eh, todo empezó a dejar de ser simplemente como el poder poner como una micro vitrina de barajas de tarot, porque mi comunicación con los clientes o con esa pequeña comunidad que teníamos ahí empezó a hacerse como mucho más grande y mucho más fuerte, porque no se limitaba simplemente al interés de quiero comprar esta cosa y yo te digo esto vale tanto, me pagas, te la entrego y desaparecemos, sino que todo venía con un proceso de acompañamiento que fue lo que de algún modo empezó a establecer unos lazos chéveres entre ese público y entre nosotras como la hechicería. Y esto empezó a crecer de una forma como súper exponencial. Fue muy rápido el crecimiento que empezamos a tener como esa mini tienda que tenía 4 o 5 barajas inicialmente para mostrar y empezamos a tener muchas más cosas y adquirir muchas otras cositas de algún modo para poderlas empezar a vender. Entonces, como esto empezó a pasar, ya había una necesidad diferente en donde esta comunidad quería también como hacer mucho más corto el contacto, mucho más cercano el contacto, y para esto requeríamos un poquito de presencialidad, pues. Entonces, ahí en ese proceso empezamos a buscar como lugares en los que pudiéramos interactuar y estar más cerca del público, y lo empezamos a hacer a través de ferias y algunas otras cosas así, en donde empezamos a interactuar y cada vez crecía más, más, más.
y nos daba la posibilidad de poder empezar con más cosas, ir probando más cosas, conociendo a nuestro público y hacerlo como una bolita que crecía y crecía y crecía. Dentro de todo esto, ya esta cosa que para mí era como ese hobby o ese emprendimiento chiquitito que uno tiene al lado de su propio trabajo, porque yo tenía mi trabajo formal y el mío, el que era el serio, el que me daba lo económico y demás, Sí. y este que tenía ahí al lado, que para mí era solo como para los dulces, pues. Y esto empezó a crecer así tanto, 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 que en algún momento, de una manera súper loca, y siempre lo he contado así, estábamos sentadas con mi mami en el carro, hablando de muchas cosas, o sea, de muchas cosas y de nada al mismo tiempo. Y Ujú. en eso es como que simplemente las dos tuvimos una conexión así muy chistosa de quedarnos viendo y de decir como, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, ¿qué tal si nos fusionamos? Y ahí fue como, oye, sí, no, esto tiene que ser. Y fue ese día tener ese plan, ese sueño, esa idea. Y fue ese día y el día siguiente empezamos a hacer absolutamente todo para poder cumplir eso que acabamos de proponernos. Y ahí entonces la idea era como establecerlo así, como el cafecito, como algo pequeñito, en donde simplemente teníamos esa vitrina que siempre estaba en redes sociales o que estaba en ferias, de una manera permanente, pero en un sitio que era pues no tan grande, pues. Y ahí fue cuando la montamos, la hechicería se montó en un tiempo casi, casi que récord, se hizo de alguna manera em, chévere y pudo crecer muchísimo porque ese público que nosotros habíamos logrado cuidar muchísimo y como que con el que nos entendíamos, porque es que todo sucedía y sucede incluso porque todavía la comunicación y la conexión que nosotras tenemos con el público de la hechicería se mantiene exactamente igual. Fue gigante y estuvo súper firme cuando fuimos a hacer la apertura, todo esto, y todo desde el día uno fue una locura, porque para esa apertura de este sitio nosotros esperábamos que fuera algo así como súper cercano, súper familiar, que vienen apenas como los amigos, la gente cercana, y ya, y ahí empieza a crecer la cosa. Pero nosotros tuvimos una apertura en donde llegaron más de 200, 300 personas a la hora de la apertura. Y fue una cosa súper, súper loca que nos permitió por eso empezar a crecer, empezar a seguir mostrando cosas y empezar a hacer que todo eso que hacíamos de sí, el vender, sí, el enseñar de a poquitos, a medida de lo que yo te puedo enseñar por medio de Instagram, por ejemplo, o por medio de una venta, podamos hacerlo en un sitio que va a ser permanente y en donde vamos a estar metidas 24/7 y empezar a generar más y más cosas, y por eso dejó de ser solo el café en donde había una vitrina para volverse una vitrina muy grande de muchas cosas que tenía café y que aparte tenía después otra posibilidad que era la de poder aprender un montón de cosas y tener acceso a un montón de información y demás, porque era como esa fuentecita de la que muchas personas venían y se alimentaban. Entonces, más o menos así fue como nació, luego creció, nos mudamos, o sea, como que pasaron cosas así súper locas. Y pues, como todo, como funciona todo en este mundo, así como algo pueden hacer de momento, alguna cosa también necesita en cierto momento como sus tiempos y sus cosas, y fue algo que al crecer yo creo como tan fuerte y tan grande, también necesitó de alguna manera como descansar, porque fue demasiada energía Ujú. junta y moviéndose muy duro en un tiempo récord, pues. Sí, mira que tú mencionas mucho lo de la pandemia y eso, porque es que después de eso sí hubo como un boom muy fuerte de estos temas. Y yo creo que esa ola como que la lograron agarrar de cierta forma y darle todo esto. Eh, bueno, Paula, me gustaría también que me hablaras un poquito porque lo que yo pues alcancé a tener una experiencia como con lo que tú tenías y en algún momento hicimos un acercamiento y me pude dar cuenta así de algo que me parecía muy bacano y era como ese espacio de aprendizaje, ese espacio de aprendizaje de cierta manera que no estuviese ligado completamente, por ejemplo, a un clan o a una orden o a una logia específica donde tú sabes que obviamente dentro de esos lugares pues tú vas a aprender los misterios y sucede eso, pero de cierta forma también hay una cierta
manejo de poderes y de cosas así que pues de cierta forma lo ven un gran para uno ahí, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante pues esa visión sí, de enseñar, digamos, de tener como ese espacio en el cual pues tú pudieras como experimentar esto simplemente sin tener que ligarse de esa forma. Eso me gustaba muchísimo de lo que pude ver y de lo que pude como experimentar esa vez que pudimos compartir y me gustaría recalcarlo. Yéndonos un poquito por otro lado, Paula, bueno, aparte, digamos, me has dicho que sí, trabajas el tarot. Cuéntame qué otros aspectos del esoterismo has trabajado, has hecho algo de magia, haces más mancias o digamos métodos de invocación, qué otro tipo de cosas has trabajado? Ok, pues yo todo lo que trabajo es como desde acá, desde lo cercano, casi siempre es todo mucho más para mí, digamos, de las cosas que hago y ofrezco, digamos, entre mis servicios para otras personas, lo principal es el tarot. Em, pero aparte de esto, también trabajo con radiestesia, lo hago también como algo muy personal. Los trabajos con radiestesia, por ejemplo, son cosas que yo no cobro porque las hago como un sentir mío y para cosas más cercanas. Y aparte de esto, ya trabajo con algunas cosas que tienen que ver con las velas y demás. La velomancia es una cosa que me gusta un montón y a la que siento que puede y permite de alguna forma hacer que la magia se traduzca en cosas que podamos ver y que podamos sentir. Entonces, es esto únicamente a lo que me dedico. O sea, continúo con mi vida de persona que hace otras labores más comunes, pero yo siempre molesto y digo, tengo más o menos como dos vidas, porque de 8 de la mañana a 6 de la tarde soy una persona que tiene un horario de un trabajo mucho más de oficina, pero de 7 de la noche hacia arriba y los fines de semana ya es cuando tengo mi posibilidad de brujear y lo hago con estas cosas. Lo hago con el tarot, lo hago con mis velitas y a esto es a lo que me dedico pues ahí aparte. Qué Solamente interesante, sí. Mira que la radiestesia, si nos la puedes explicar un poquito brevemente más o menos en qué consiste, porque sí la he visto que la mencionan, pero por ejemplo yo no tengo ni idea de qué es. O sea, si nos puedes de pronto decir más o menos de qué se trata o qué comprende. listo. Pues la radiestesia, digamos, nosotros la podemos trabajar con diferentes herramientas. Hay personas que seguramente hacia ese lado va a ser más como lo que se escucha, que lo trabajan con ayuda de péndulos, por ejemplo, que hay varias opciones de péndulos, que tienes los péndulos clásicos, que tienes el péndulo hebreo y otras cosas así. Y también hay otra herramienta que es las varillas, son unas de las que utilizo en especial y de hecho que a veces hago hasta transmisiones en redes sociales Ok. con las varillas y esto, porque genera muchísima curiosidad, porque las ves incluso menos que el péndulo y demás. Y pues son herramientas que funcionan con las vibraciones y con la forma en la que tu cuerpo puede interpretar esas vibraciones y se traducen y se mueven a través de la herramienta. Y entonces te brinda la posibilidad de dar respuestas a preguntas o a cuestiones así. Yo cuando hago cualquier tipo de trabajo o cosa así, me comunico o mantengo comunicación pues abierta con lo que para mí son mis guías espirituales y que seguramente cada persona les tiene un nombre o alguna cosa diferente. Y para mí los guías vienen y me ayudan a traducir con ayuda de mis varillas, por ejemplo, las respuestas, lo que va a ser un sí, lo que va a ser un no, lo que va a ser algo que genere dudas y lo que pueda desde este lugar traducir para dárselo a otra persona y contarle y hacerle saber qué es lo que le quieren decir, cuál es la información que debe recibir a través de ellos. Entonces es súper interesante, es curioso. A mí me gusta un montón, me llama muchísimo la atención. El péndulo me parece que es muy celoso. Conmigo, por ejemplo, me cuesta mucho, a pesar de que me interesa mucho y de que he tratado muchas veces de acercarme a él. Es una herramienta que parece que no me quisiese tanto. Entonces, por eso es que esto lo hago más como por mí, para mí, porque me gusta manejarlo y me gusta entenderlo conmigo más allá de eso. Hay personas que lo utilizan de miles de maneras diferentes, no solo para lo que tiene que ver con el brindar respuestas, sino el péndulo, por ejemplo, es espectacular para hacer trabajos en
cosas como los chakras, en hacer limpiezas energéticas, en Ujú. mover cosas en el espacio y pues a fin de cuentas son herramientas que son tan poderosas que tienen hasta usos geológicos. Entonces, hasta el agua, hasta los minerales, un millón de cosas se pueden llegar a encontrar a través de ellas. Es una cosa. Interesante, sí. Entonces lo usas como un oráculo, ¿sí? Es lo que te estoy Sí, entendiendo. O sea, exactamente. para ver, Ujú. para dar respuestas, para observar. Sí, Ah, exacto. ya, ya, ya. Y las velas también, digamos, las tomas como oráculo. O, por ejemplo, digamos, yo utilizo las velas para convocar. O sea, Ok. no hago mancia con las velas, no hago eso, no que lo hago para convocar y para ofrendar. O sea, prácticamente lo uso de esa forma, ¿sí? Lo usas de esa forma también o solo la mancia como tal? Porque digamos, de la mancia yo no sé, no la sé, por ejemplo. La utilizo más como para hacer tipos de trabajos, más bien, Ok, más allá de como el buscar, sí, en algunos casos se puede como utilizar para ciertas ofrendas o ciertas cosas, que está bien hacerlo, prenderle pues al angelito o a lo que uno quiera, está perfecto, pero yo lo utilizo como con otros fines también, porque me gusta usarlas para endulzar, para trabajos que tengan que ver con el dinero, con la prosperidad, con un montón de ah, cosas ya te así entiendo, sí. un poco más dedicado a cuestiones que a través de la vela sea la herramienta con la que yo pueda trabajar para mí o para otra persona. Sí, entonces sí, lo estás usando para convocar, según te Ujú. entiendo, o sea, para trabajos elementales, ¿sí? Exacto. Donde pues sí si necesitas atraer una energía, pues ya sea en cualquier elemental, si es tierra o si es aire o agua, y que eso ya depende pues los sentimientos, o bueno, Ujú. Desde donde uno lo para hace. eso o repeler, ¿no? También, o sea, Sí. como, sí, es que las velas son voluntad, ¿no? Son fuego, entonces como que son un poquito parecidas al tabaco en ese sentido, como que se pueden Ujú. intencionar y mover cierta energía, entonces a través de eso estás moviendo energía, ok, ok, Exacto. ya entiendo. Y bueno, y también me comentaste, Paula, que eres diseñadora, ¿no? Que hay una parte también artística y a veces pues eso va muy de la mano. Mira que la mayoría de personas que, con las que he hablado, muchas de las personas con las que he hablado, alternan un poco eso entre el esoterismo y también el arte, ¿no? ¿Cuál crees que sea la relación de esto? ¿Crees que hay una relación en el arte? ¿Eso te puede llevar a eso? Digamos, a ti, ¿cómo se te presentó eso? Pues yo creo que la relación puede existir porque todo lo que uno hace desde el lado de la magia está muy vinculado al sentir y la creatividad de alguna manera también es eso, es desde las emociones, es el saber interpretar los pensamientos de otra persona y traducirlos en algo que termina siendo arte, y los pensamientos tuyos también, o lo que tú sientes, lo que escuchas, lo que te llena la cabeza y demás. Entonces, seguramente por ahí puede que haya una conexión bien interesante, bien importante. Digamos, desde mi posición, yo no soy quien hace como obras artísticas o que pinte o que haga cuestiones así, pero si llegué en algún punto a tratar como de conectar mucho de lo que era mi mundo desde el lado del diseño y conectarlo con esa búsqueda desde el lado de la hechicería, porque así era como traducía lo que quería yo compartir o mostrar o hacerlo a través de la forma en la que se construyó incluso el lugar, porque eso fue lo que me permitió de alguna manera también hacerlo, digamos, como diferenciable, porque la hechicería no fue ni es y tal vez ni será el único sitio esotérico que existe en Bogotá o en el país o algo así, pero a través de la forma en la que yo veo el mundo fue como pude hacer y construir mucho y bueno, con mi mami también, que es una persona igual, súper creativa, de traducir esas ideas y convertirlas en ese lugar de alguna manera visible que tenía su propio arte en la construcción de sus paredes, de sus cosas, de todo, y hacerlo diferente. Entonces, nosotros como que lo que hicimos fue en la manera en la que construimos y formamos pues la casita y las cosas. Ahí fue donde le metimos nuestra manera, nuestra visión, nuestro arte y todo eso. Como ya Sí, en sí, sí, es que de cierta manera, pues, vuelvo y siempre lo menciono porque lo he mencionado ya varias veces aquí en el podcast, y es que, pues, para entender un poco esta parte esotérica, esta parte mágica, a veces nos toca utilizar ciertos conceptos artísticos, ciertos conceptos científicos o uh-huh. religiosos, porque pues la magia como tal no es ninguna de ellas,
¿sí? No es arte, ni es religión, ni es ciencia, sino que es magia, o sea, es como otra vertiente del conocimiento, si se le puede llamar así, del conocimiento humano. Entonces, con eso, pues, hay una parte que sí, que puede ser artística. Mira que incluso Alan Moore decía que lo más parecido a un chamán que puedes encontrar en la modernidad era un escritor o un dibujante o un músico, porque de cierta forma, pues, son los que crean arquetipos y figuras mentales, ¿cierto? Formas mentales con las cuales obviamente las personas interactúan a un nivel emocional, sobre todo, y eso en cierta forma es como rellenar esa parte mitológica, ¿sí? Que necesita el ser humano, ¿no? Porque el ser humano de todos modos, pues, se dice que la era de ahora es un poco más materialista, pero de todos modos, pues cosas como la religión o cosas incluso como el esoterismo siguen estando presentes, pues porque hay un sentir humano que es natural e innato, donde tú necesitas poner esa energía en algún lado, ¿no? Entonces, Sí, pues sí, hay personas que lo hacen en cosas más elementales, no como juzgarlos ni decir que es bueno o malo, pero por ejemplo, para una persona su carrera universitaria o su carrera profesional no es todo, ¿no? Y su vida gira en torno a todo eso y hacia ese núcleo. Dentro de la magia, lo que de pronto he entendido, Paula, es que es algo imaginario, ¿cierto? Es como si cada persona ujú, tuviese una singularidad de su propia mitología, su propio mundo imaginario, y a partir de eso, pues construye su camino espiritual. Eso sería más o menos lo que yo he entendido más o menos de la magia y de la práctica como tal de este tipo de cosas. Entonces, sí, creo que más o menos ese es el concepto, ¿no? Y pues lo que hiciste y lo que has venido haciendo con la hechicería, pues a mí me parece maravilloso porque de todos modos es como una puerta abierta a que las personas se acerquen sin necesariamente también tener que ir muy a fondo, ¿no? Sin exacto. necesariamente tener que, pues bueno, convertirse en un iniciado o ya proyectarse en un camino ya complejo de los misterios, sino simplemente como para aprender más y expandir más como su bagaje cultural también, ¿no? Entonces creo que ese espacio, pues, a mí me parece muy especial. Y bueno, he visto cambios, ¿no? He visto cambios, cómo está actualmente la hechicería, cómo están operando, cómo está trabajando, ya más o menos para ir cerrando nuestra conversación. Ok. Pues actualmente es como que dejamos durante todo un año enterito la posibilidad de que las ideas, de que el espacio y de que todo lo que nos estaba rodeando descansara, como que hay mucha energía que necesita regenerarse para que vuelva a estar fuerte y vibrando en el punto en el que uno lo necesita. Y esa temporada recientemente terminó y más bien como que muchísimas cosas empezaron otra vez a tomar la forma y alinearse de una manera linda. Así que nosotros seguimos operando desde las redes sociales, estamos trabajando ahorita en la construcción de un e-commerce en donde podamos tener todo esto que brindábamos en un espacio físico de una manera como mucho más accesible para todo el mundo, porque si bien tú lo estabas mencionando ahorita, hay muchas personas que tienen intereses particulares en querer o aprender o en hacer cositas y hay gente que lo hace de manera como muy pequeñita o personas que incluso llegan a nosotros como que también ya se desenvuelven súper profesionalmente y en muchas otras cosas acá. Y la idea es poder continuar manteniendo esta posibilidad de que quien busca algo muy pequeñito lo pueda obtener o que quien lo busca de manera grande también tenga acceso a esto de manera fácil. Entonces seguimos haciéndolo así y paralelo a esto hay algo que hemos también como continuado haciendo a pesar de que no tengamos un mismo espacio físico, pero buscamos los espacios para poderlo hacer y es el continuar haciendo cosas que permitan que nuestro público pues siga aprendiendo, bien sean en prácticas chiquititas como el aprender de hacer rituales, de hacer como cosas que estén divertidas para aprender de este lado, el buscar también de alguna manera abrir espacio incluso para que otras personas puedan continuar enseñando y haciendo cosas, digamos, es de una manera como loca porque
lo seguimos haciendo bajo el nombre de la hechicería para que de alguna manera haya la confianza de que no estás accediendo a materiales o a conocimientos que encontraste de pronto en cualquier partecita del internet, sino que de alguna manera nosotras tratamos de siempre medio curar todo y revisar todo para tener la garantía de que lo que se pueda ofrecer desde este lugar sea bueno para quien sea que lo vaya a recibir allá y para por eso, digamos, de este modo poder continuar dando del conocimiento de lo que sea, de lo que tú estés buscando, de lo que sea pequeño, grande, ligado a una partecita, a otra o algo, desde acá. Y vamos a continuar haciéndolo seguramente también. La idea ahorita es, vamos a empezar a movernos muchísimo porque creo que así es como se nos está pintando en el camino y es lo que estamos recibiendo en este momento. Y porque de alguna u otra manera también el mismo público incluso que tenemos así lo ha ido pidiendo. Entonces, vamos a continuar en eso. El objetivo de la hechicería desde el día uno es el poder compartir eso y el lograr de alguna manera expandir la magia que cada una de las personas tiene. Así que vamos a continuar justamente con eso, volviendo a darle la manito y la posibilidad a quien quiera, bien sea obtener artículos o obtener conocimiento, lo puedan seguir haciendo desde acá. Es como estamos de una Ujú. manera un poco más en el aire, pero igual seguimos existiendo. Muy bien, muy bien. Sí, he visto que la verdad, pues manejas libros, ¿no? Manejas barajas de tarot Ujú, y pues ya como para ir finalizando un poco, Paula, esta charla, dos cositas que de pronto me gustaría que nos contaras y es, pues intuyo que debes obviamente tener un buen bagaje en cuanto a libros y eso, si estás incluso comercializando y manejando pues ya esa parte de vender libros relacionados con esto. ¿Qué libros, digamos, tú podrías como recomendar o que de cierta manera hayan tenido una conexión contigo dentro de tu aprendizaje, ¿no? Ya sea en las mancias, como lo que me dices que estás haciendo, o en las convocaciones con las velas, si puedes recomendar algunos libros. bueno, pues digamos, desde el lado de la recomendación, cuando trabajamos acá como la hechicería, muchas de la partecita y de las cosas que buscan están más ligadas hacia esa parte inicial. Entonces, como de una forma, no sé cómo decirlo para que suene como chistoso, pero el público que nosotros tenemos dentro de la hechicería es como más las personas jóvenes y como con un interés de pronto no tan al quererse acercar, no sé, como a la Biblia satánica o algo así, Ujú. sino a que de pronto se encuentren con autoras o con autores de algún modo que toman esa información y la traducen de una manera como más light, por así decirlo. Te entiendo, sí, claro. Entonces, nosotros estamos trabajando con autores de libros como Brujería Verde, como cosas así que vienen a ser como mucho más suavecitas de algún modo. Y dentro de la búsqueda, digamos, de cosas ligadas hacia el tarot y todo esto, ya he trabajado, por ejemplo, muy de la mano con Mariló, por ejemplo, con Mariló Casals, que es parte de los libros que se venden mucho y que recomiendo mucho desde el lado de lo que es el tarot, por ejemplo, porque ha sido como alguien de quien también he podido aprender como varias cositas y que ha sido bien interesante y que siento cuando recibo su información y cuando aprendo de su información, que conecta mucho con la manera en la que a mí me gusta trabajar y en la manera en la que yo traduzco lo que recibo a través de las cartas. Entonces, es también una buena figura, digamos, que podría traer en este momento para recomendar dentro de lo que tenemos y nosotros incluso vendemos también cosas de las que ella comercializa, bien sea desde las barajas de tarot de ella, desde sus libros y demás. Entonces, por ahí, digamos, como por ese lado podría ser. No, no sé, digamos, ya para el lado de lo que tiene que ver con hechizos y demás, de pronto como Silver Ravenclaw es como una buena autora también para recomendar por ahí, que de pronto tiene buenos conocimientos y busca también traducirlos de alguna forma como super light,
y funcionan muchísimo para quien apenas se esté interesando. Entonces, eso es como parte de lo que Bonito, podría. me gusta ese trabajo de mostrar de pronto las cosas, sí, menos cargadas, por así decirlo, porque es que el esoterismo en sí, pues es muy intrincado y es muy oscuro y muy críptico. Entonces, meterse como tal con los misterios, yo siempre lo llamo de esa forma, con los misterios, es algo complejo, es difícil y de poco acceso realmente, incluso dentro de círculos de personas que se están acercando. Muchas personas pues eh, sí se aproximan de pronto como de la forma como tú estás diciendo y me parece que está bien, o sea, no necesariamente todo el mundo tiene que ser el arcan arcanum ni el super sí, filósofo para realmente estar cercano a esto. Y esto ayuda un poco a que se entienda mejor el lenguaje en el que se quiere hablar de estas cosas, o sea, que no alejarlo un poquito de esa marginalidad, de esa oscuridad que a veces Ujú. le ha Exacto, cubierto. Y ese enfoque yo siempre lo defiendo mucho. Hay personas que lo critican, ¿sí? sí, Y dicen, seguro. ay, no, que brujitos o que esto, que no tienen un trasfondo ya. Pero no, a mí me parece una posición muy honesta porque ayuda a que esto se naturalice un poco más, ¿sí? Y aparte también es que esto es una puertecita de entrada, ¿sabes? O sea, para obtener el conocimiento grande que tú esperas y si tú necesitas en algún punto llegar a simpatizar, no sé, con Gerald Garner o con alguien así, tienes como que de pronto, tal cual, como cuando estás aprendiendo cualquier otra cosa en tu vida, de pronto llegar a un conocimiento inicial pequeñito del que puedas como obtener alguna cosa y ahí te das cuenta si funciona, si no funciona, si conectas y empezar a ir como avanzando más o menos como en una especie de niveles. Entonces, si hay muchas personas que tienen una curiosidad súper grande, pero como al mismo tiempo hay muchos otros patrones y información alrededor que vienen y que te hablan de que esto es malo, perverso, terrible y que Ujú. todo lo que sucede por estos lados está malo, pues está bueno, digamos que de entrada puedan ir tocando como a pasitos pequeñitos, como rasguñando un poquito la información, dándose cuenta de verdad si se interesan y quien se va interesando va a ir avanzando, avanzando, avanzando y buscando un interés para llegar justo al punto de lo que necesite. Pero pues yo no, o sea, lo entiendo y sé lo que dices porque sé que también muchas personas también me lo han dicho y demás, de porque de pronto, no sé si voy a empezar a hablar desde este lado, desde donde comercio, desde donde la gente busca información, porque no me voy de una vez a tocar o a ofrecer de primeras como a la Wicca o a la Biblia de la Wicca como lo primero que alguien Ok. tendría que ver, en lugar de ofrecer algún libro inicial de esos Ujú. que son brujería para principiantes o alguna cuestión así. Pero es precisamente eso, porque yo siento que el acercamiento de cada persona vendrá al modo que sea. Habrá la primera persona que su primer acercamiento al mundo de lo que quiso o de los conocimientos que quiso encontrar se pudo haber llevado o haber buscado el punto más alto, más lejano de todo, o que su primer acercamiento fuera a llegar y abrazar una santa muerte, no lo sé, pero pues digamos, el público que puntualmente rodea muchísimo a la hechicería es ese público curioso que tiene como temorcito y que está en la búsqueda de querer aprender cosas, pero como primero queriendo saber si es su mundo o si no. Sí, Entonces, no es tan esotérico, por así decirlo. Tiene un poquito de exoterismo, o sea, tiene un poquito de de hacia afuera, por así es decirlo. más como una magia mucho más clarita, por Ujú. así Sí, decirlo, sí, como que de ahí sí. viene. Y es que mira que el inicio de muchos pues prácticamente fue así, ¿no? Yo recuerdo mucho que empecé con los videos de Samael Weather y con el Kybalion y ese, o sea, para aprender Ujú. ya pues hermetismo como tal o filosofía gnóstica ya, que eso sí ya es un tema bastante complejo, pues empecé con esas cosas, ¿no? Y ahorita uno pues puede ver hoy en día uno esas cosas como pues, sí, es como para dummies, por así decirlo, como para Literalmente, sí. muy digerido, muy sintetizado, pero eso es una puerta y es lo que de pronto en algún momento ya, si tu misma mente, si tu misma creatividad también lo permite, te va a llevar obviamente a cosas Ujú. más profundas y ya en ese camino pues ya tú vas a ir discerniendo sobre todo ese conocimiento.
Bueno, Paula, me encantó hablar contigo, me pareció un rato muy ameno, muy chévere. Y una última cosita para cerrar. Yo siempre no he sido nunca tan partidario de tomar la magia como algo paranormal. Yo lo siento como algo muy natural realmente, o sea, que hace parte mucho del sentir natural del ser humano y que está fuertemente ligado a la imaginación. Eh, pero no es tampoco un secreto que para dentro de los que nos hemos acercado de pronto a estos temas, se tienen en ciertas ocasiones experiencias que de pronto uno no puede explicar. Y me gustaría, Paula, si de pronto tú tienes alguna experiencia relacionada con la magia donde tú dijeras, oye, no, mira, es que lo que pasó realmente no sé qué pasó, no pude explicarlo. eh, si le queremos decir paranormal, pues bueno, si ha habido algo, digamos, como con eso que te haya hecho pensar o sentir eso. Ok, bueno, ahorita creo que no tengo así como muy presente algún recuerdo, algo que uno diga, pucha, no sé cómo explicarlo, pero sí crecí con algo paranormal toda mi vida, que al principio era una cosita que mi papi siempre me cuestionaba y decía que era yo que inventaba cosas y demás, pero en la casa en la que crecí siempre hubo una niña que era pues una niña que estaba del otro lado y que Mm, me molestaba muchísimo y que se había apoderado completamente del espacio, así que le gustaba jugar asustándome y ya después llegó el punto en el que terminaba asustando al resto pues, de mi familia y ya digamos como que siempre tuve la posibilidad de ser sensible a percibir ese tipo de cosas y de poder sentir, no sé, de alguna manera era chistoso cuando era pequeña, que llevaba a mis amigos a la casa o algo así, y para mí era como espectacular decirles como, ay, sí, acá está la niña, o sea, si la sienten, si la ven, porque se veía a ok, través de las ventanas, me avisan, y que todo el mundo tuviera miedo de esas cosas, que para, pues, nosotros fuera como que ella simplemente vivía con nosotros y ya. como tenerlo naturalizado, sí. Ujú. Sí, eso es algo característico, no sé, difícil encontrar un esoterista que no tenga esa sensibilidad. O sea, eso es algo que realmente sí, sí lo siento que empieza como uno desde niño, o sea, desde la imaginación del niño y de cómo uno con esa propia imaginación logra conectar ya con ese mundo espiritual. Y Ujú. es realmente difícil que una persona que se haya acercado a estos temas no tenga en algún punto de su vida ese tipo de situaciones, ¿no? Ese tipo de situaciones. Bueno, Paula, me gustó mucho este rato que pudimos hablar. Ojalá más adelante podamos hacer otro programa, otro capítulo, poder hablar de otra cosa. La idea es que simplemente este sea un espacio como para expresarnos y para las personas pues que estamos cerca de todos estos temas y podamos compartir, que ese es lo único que es la intención de este podcast, de este programa. Entonces, si te puedes despedir de todos los oyentes y bueno, dónde te podemos encontrar, cómo son tus redes sociales, cuál es tu contacto para que puedan mirar y te puedan consultar cuando necesiten algo de ti. Listo. Bueno, muchísimas gracias a ti también por este espacio. De verdad que es divertido y sí hace falta en muchos casos uno sentarse a hablar de estas cositas que a veces cuando estamos en la cotidianidad, por ejemplo, o en un trabajo regular o en otros espacios así, no está tan abierto a que podamos hablar de lo que pensamos y de lo que sentimos de este lado. Entonces, pues muchas gracias por eso. Y pues relacionado a la hechicería, nosotros estamos principalmente más que cualquier otra cosa en Instagram, es @la hechicería y es el logo de la serpiente, siempre así es como lo digo. Y pues estamos en Bogotá, nosotros nos seguimos moviendo en un montón de cosas, los eventos que hacemos regularmente son en Bogotá, pero los productos que comercializamos están absolutamente en todo el país, así que sin importar el rinconcito, hemos enviado cosas a lugares muy locos y divertidos de Colombia en toda su extensión. Así que nada, por el lado de la hechicería y prontamente vamos a tener algo como súper chévere y súper grande de lo que estaremos hablando, que será todo esto de un e-commerce chévere, novedoso y con cosas bien geniales para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Así que por ese lado, siempre del otro lado les voy a estar contestando yo
Para mí es un gusto, así que espero que cada persona que tenga acceso a este podcast o a cualquier cosita que escuchen de este lado, no duden en escuchar a lo que les habla por acá, que si hay un interés en la magia, hay que alimentarlo, porque no es por nada que esas cositas le estén llegando a tocar la puerta a uno. Cada quien tiene su magia y cada quien decide de qué manera le permite crecer y si estamos de este lado disponible, quien sea que esté disponible, lo podemos ayudar a que eso crezca. Bueno, súper interesante, Paula. Muy bonito tu trabajo. Y bueno, nos despedimos. Ya estaremos en una nueva oportunidad con otro invitado. En esta ocasión fue Paula Rivera y la hechicería. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo y nos despedimos en este momento del programa Abrahadabra, Arte y Espiritualidad.